Hola, bienvenidos una vez más a esta cocina. Hoy vamos a preparar carne vegetal. Hay muchas formas de preparar la carne vegetal y hoy día les mostraré una forma fácil y rápida de preparar nuestra carne. Vamos a preparar una carne neutra que la podemos añadir sabores o condimentos para nuestros diferentes tipos de recetas. Vamos esta tarde por los ingredientes. Y estos son los ingredientes de esta tarde. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de seitán o harina de gluten. Esta ya está lista solo para mezclar. Tenemos también un poco de laurel, salsa de soja que va a ser opcional. Esta es de la que es espesita, no es la que es bien aguadita. Tenemos también un poco de sal. Vamos ahora con la preparación. Aquí tenemos nuestra harina de seitán o harina de gluten. ¿Cómo saber si es harina de gluten? Tomamos un poquito, le añadimos un poquito de agua y se nos va a formar enseguidita una pasta como que fuera chicle. Y así comprobamos que es harina de aceite. Hay diferentes tipos de harinas. Hay algunas harinas que las mezclan con algún tipo de nutriente. En las casas naturistas o en suplementos alimenticios ya hay unos tipos de harinas que tienen nutrientes naturales, son pulverizados de diferentes tipos de verduras y esto ayuda a enriquecer nuestra carne para hacerla más saludable. Pueden agregarle ya sea eso o pueden agregarle también quinoa para hacer una carne de quinoa. Todos estos productos tienen que ser secos. ¿Por qué no frescos? ¿Por qué no le puedo añadir champiñones directamente aquí tal vez? Porque esta carne va a tomar siquiera de 1 a 2 horas la cocción total y en ese tiempo ya las verduras que pudiéramos haber puesto o ya están sumamente marchitas y perdieron totalmente su valor nutricional y no sería óptimo. En cambio, los frutos secos como una nuez, manís o diferentes tipos de otros tipos de almendras van a mantener esos nutrientes en nuestra carne. También le podemos agregar linaza. Ya depende de nuestra creatividad realmente para poder enriquecer nuestra harina. En este caso yo la voy a dejar totalmente neutra. ¿Por qué? Porque si es que de aquí yo quisiera, puedo sacar algunas recetas, como por ejemplo, puedo tener una base para guatita, puedo tener unos filetes, puedo también hacer chicharrones, puedo hacer fritada también con esta preparación que en nuestros próximos videos vamos a utilizar esta misma carne. A continuación vamos a agregar agua. No se preocupen por qué tanto de agua, sino que es más verificar que la masa se vaya humedeciendo. No hay un punto donde el agua sea demasiado porque la vamos a dejar reposar y el exceso de agua va a salir a flote y nosotros podremos escurrir esa agua. En este caso yo estoy utilizando aproximadamente unos 2,5 litros de agua para poder hidratar esta harina. Y si notan cómo se va haciendo como que fuera una masita de chicle más o menos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mover y mover y mover hasta que todo esté integrado. Nos va a tomar mucho amasado el poder integrar toda esta harina. Si es que no la amasan fuertemente y no la integran, van a quedar unas especies de bolitas que contendrán la harina seca y eso cuando nosotros la cocinemos nos va a dar unos problemas porque se va a cocinar así seca y eso es algo que no queremos. Entonces vamos a agregar agua, agua, agua y mover, mover, mover hasta que todo esté integrado. Si ven que yo he seguido utilizando agua, agua y esto prácticamente ya está integrado. Vamos a dejar reposar también esta masa para que absorba totalmente el agua nuestra preparación. En este punto, ustedes ven cómo está la masa. Está a veces, algunas tengo que están sueltas, otras que están integradas.
Vamos a proceder a ponerle en un bowl más pequeño y la vamos a dejar reposar por aproximadamente de 40 a 50 minutos, hasta que veamos que todo esto se volvió a compactar y vamos a tener una masa uniforme. Aquí tenemos ya nuestra preparación. La vamos a dejar reposar más o menos unos 50 minutos y esto se va a compactar. Un tip adicional: una vez que ya hemos mezclado esta harina y pasado hasta el bowl, lavemos los recipientes, ya que el agua o los residuos de esta harinita, cuando se quedan en un bowl, tienden a endurecerse muy rápido y es muy difícil después removerlo. Así que eso como tip adicional. Una vez ya reposada nuestra masa, vemos que se compactó y, como les dije, el exceso de agua que hubiera tenido la vamos a poder escurrir. Esto es lo que nos interesa, tener una masa uniforme. Luego, para ponerla a cocinar hay diferentes métodos. Unos utilizan vaporeras. Yo lo voy a hacer en agua. ¿Por qué no saborizamos esto y lo ponemos en el agua? Porque cualquier tipo de sabor que le pudiéramos agregar a la masa, en el momento de hervirla va a perder todo ese sabor. Pero en cambio, si nosotros le hiciéramos en una vaporera, en la vaporera sí se va a mantener el sabor. Esa es la diferencia de hervirlo y de hacerlo al vapor. Al vapor tomará mucho más tiempo que hacerlo hervido. En mi caso me encanta hacerlo de esta forma porque partimos de esta forma para muchas preparaciones. ¿Dónde entra la parte de la soja? Entra aquí. Nosotros vamos a poder, antes de poderlo a cocción, vamos a ponerle la salsa de soja. ¿Qué pasa con la salsa de soja? La salsa de soja, como ustedes ven ahorita, tiene un color pálido esta carne. Y la salsa de soja lo que va a hacer aportar es color para que no tengamos más una carne pálida, sino que se pueda asemejar inclusive a la carne normal. Que eso es ya cuestión de gustos. En mi caso, a mí siempre me gusta mantenerla de esta forma. Pero si ustedes quieren hacerla más negrita, por decirlo así, le vamos a poner en este momento la salsa de soja y le vamos a amasar y amasar hasta que se integre. Si quisiéramos también le podríamos poner en el agua de la cocción. A mí me encanta ponerle en el agua de la cocción las hojitas de laurel, que sí le aportan sabor. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto, en constante ebullición, y ese sabor va a penetrar dentro de la carne. Hay personas que a esta preparación lo atan en tela de cocina. ¿Y qué logran con esto? Que la carne salga tipo como un embutido bien compacta. En mi caso no me gusta que sea de esta forma, porque si yo le dejo que crezca libremente, la masa saldrá un poco porosa y eso me permite a mí que cuando yo saborice esta masa con algún tipo de condimentos, ese condimento se quede entre entre esa porosidad que tiene la carne y me va a dar un mejor resultado. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esta masa en 4 para poderla a cocinar. Lo que vamos a necesitar es una olla bien grande. En mi caso yo voy a utilizar 2 ollas y la voy a partir 2 en cada olla. Tratemos de que cuando nosotros partamos, hacerla una bolita. Una bolita, y esto lo vamos a poner a ebullición. Aquí está mis masitas listas para cocerse. Aquí es donde le vamos a agregar las hojitas de laurel. Un tip importante: no cubran la olla. ¿Por qué? Porque la masa tiende a expandirse y con la olla tapada lo más probable es que termine regándose por todos lados. Hay que estar pendiente de esto. ¿Cómo saber que ya la masa se va cociendo? Porque la masa va a tender a flotar cada vez más y ahí nosotros vamos a ir pinchando con
un cuchillito hasta ver que esté firme, o con un palillo también podemos ir pinchando. Otra forma de que si no estamos tan seguros de si está cocida o no está cocida es partirla por la mitad. Esta masa va a expandirse y va a crecer también. En este momento lo tenemos así. Vamos a verlo casi llegando a los 40 minutos cómo ha doblado de tamaño nuestra masa. Ya han pasado cerca de 50 minutos y vemos que nuestra masa ya ha doblado de tamaño. Y vamos a seguir esperando hasta que nosotros encontremos firmeza en nuestra carne. Como vemos, casi está firme. Buscamos esta consistencia dura de la carne para saber que ya está. Con esto la dejamos enfriar y ya la podemos filetear o darle algunos cortes que necesitemos para alguna de nuestras recetas. En un próximo video aprenderemos a hacer una sazón para un filete y prepararemos lo que es un encocado de carne vegetal. Les espero en la próxima receta. Saludos.